Reforma. A principios de 1857, México estaba dividido en dos grupos, los liberales y los conservadores. Ellos luchaban lo que para ellos era el mejor destino de nuestra nación. Los liberales, encabezados por Benito Juárez, pedían que los privilegios de los militares y la iglesia se restringieran. El gobierno debe estar constituido en tres poderes: el ejecutivo, que recae en el presidente de la República; el legislativo, en poder de las cámaras de senadores y diputados; y el judicial, que debe ver que todo se cumpla de acuerdo con las leyes. Las propiedades de la iglesia deben ser vendidas. No es posible que tengan más que el pueblo. La educación debe ser laica y gratuita. Debe ser impartida por el Estado y no debe inmiscuirse en la iglesia. Debe haber libertad de cultos. Cada quien debe creer en lo que quiera. Y la prensa debe ser libre de publicar y de informar al pueblo. Además de que cada individuo debe trabajar de acuerdo a sus posibilidades y necesidades en lo que le plazca. Los conservadores, en cambio, pedían que los privilegios de la iglesia y militares se mantuvieran, que la única iglesia en México fuera la católica y que los poderes del Estado desaparecieran. Y una locura, que a México lo debía de gobernar un personaje de linaje europeo. La división en el país se acentuó y cada grupo propuso a su presidente. Los liberales al licenciado Benito Juárez García y los conservadores al general Félix Zuluaga. Yo soy el verdadero presidente de México. El pueblo quiere vivir en paz y con mayores garantías para vivir y progresar. Ja, 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 ja. ¿Eso creen ustedes? México debe ser gobernado por alguien con mano dura, que nadie esté alejado de la mano de Dios y de la iglesia. Los españoles y franceses nos apoyan. Ellos son dignos de gobernar un pueblo tan ignorante como el nuestro. En el puerto de Veracruz, Juárez y sus fieles seguidores instalan su gobierno itinerante, y es aquí donde a través de 7 puntos importantes promulgan las leyes que dan nombre a esta historia, las leyes de reforma. Este es un buen lugar para pensar y visualizar al México del futuro. Aquí construiremos al México que conviene a la gente, aquí daremos pie a la reforma del Estado mexicano. Nacimientos y defunciones deben ser registrados ante un juez, no ante la iglesia. El Estado debe tener registro de quién nace y quién fallece en el territorio mexicano. Las propiedades de la iglesia pasan a ser del gobierno. Los matrimonios ya no se harán ante un sacerdote, sino ante un juez. Los panteones pasan a poder del gobierno y ya no de las iglesias. El gobierno determinará los días festivos, como por ejemplo el Día de la Independencia. El gobierno establece que cada ciudadano es libre de tener la religión que quiera. Los hospitales y las instituciones de beneficencia pública deben ser controlados por el gobierno y no por la iglesia. Juárez en 1861 entró a la Ciudad de México, pero encontró un país sumido en la miseria después de varios años de guerra. Debemos suspender el pago de las deudas a los países prestamistas. Francia, España e Inglaterra deben de esperar. Espero que ellos entiendan las dificultades que estamos pasando. De las 3 naciones, 2 aceptaron esperar, pero Francia no cedió ante sus pretensiones y los conservadores aprovecharon el problema para apoyar la imposición de un emperador. Ante la falta de pago de la deuda, los franceses apoyaron una expedición militar que culminó con el ascenso al poder de un emperador, Maximiliano, que apoyado en los conservadores convirtió a la nación azteca en un reino. Cariño, este es un excelente país para gobernar, amor. Sí, mi vida, haremos florecer a este pueblo. En la ciudad de Querétaro, Maximiliano es derrotado por las fuerzas liberales y es fusilado en el Cerro de las Campanas. Con ello se da fin a la Guerra de Reforma que sentó las bases del actual Estado mexicano.